El vulgo era gente común y corriente. Era gente popular del pueblo, sin conocimiento. Y estos hombres los querían callar porque no querían que los siguieran acusando de la muerte del Mesías. Y ellos se sentían humillados por Pedro y Juan, que habían hecho un milagro sanando a un enfermo. En lugar de ellos estar contentos y estar agradecidos, ellos tenían mucha envidia, porque con todos los conocimientos que ellos tenían, ellos no habían levantado a ningún enfermo y se sentían con el derecho de callar a estos apóstoles. Y ahora yo quiero que vayamos acá, hermanos. Esto a mí me tocó bastante. Ellos eran hombres sencillos y de poca educación, como muchos que hay en las iglesias. Gente sencilla y de poca educación. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos a Jesucristo, no se nos nota. ¿Sí saben esto? Que si usted no dice que no fue a la escuela, nadie se va a dar cuenta. Porque a los hijos de Dios se nos ve algo especial. Pero si nosotros vamos a un lugar en donde hay gente que no tiene a Jesucristo, también se le nota. Porque es gente, como decimos nosotros, del vulgo, corriente, sin ninguna educación, aunque se oiga mal. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, se nos nota algo diferente. Y si usted no dice, yo no terminé la primaria, nadie se va a dar cuenta que no terminó la primaria. Si usted no terminó la secundaria, nadie se va a dar cuenta que no terminó la secundaria. ¿Y saben por qué? Vamos a ver aquí. En el 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban ¿y qué? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que la gente reconoce en nosotros los hijos de Dios. Reconoce la gente cuando nos ve que hemos estado con Jesús. Como también reconoce cuando no lo hemos estado. Y más adelante en el 14 y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Si hay un celular, apáguenlo porque la presencia de Dios está aquí con nosotros. Cuando nosotros estamos con Jesús, no pueden decir nada en contra. Pero cuando estamos con Jesús, ¿en qué lo notan las personas? ¿En qué lo notan, Juanis? Cuando nosotros hemos estado con Jesús, ¿en qué lo notan? En el comportamiento, en la forma de conducirte, en la forma de hablar. Miren, el día que fuimos allá a recoger el cemento, un señor me estaba ofreciendo. La gente, hermanos, reconoce cuando nosotros hemos estado con Jesús, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, hermanos, en la forma de hablar. Ellos eran reconocidos porque ellos no solamente habían estado con Jesús, lo conocían. Lo conocían. Y yo puedo conocer a una persona cuando ha estado con Jesús. Y cuando una persona ha estado con Jesús, no tiene que pelear, no tiene que luchar para que todo el mundo se dé cuenta que es cristiano. A veces tenemos ese problema, que cuando dicen algún comentario nos desesperamos y queremos mostrar a toda costa que somos cristianos. Pero cuando verdaderamente, hermanos, estamos con Jesús,
No tenemos que luchar porque la gente va a reconocer que nosotros verdaderamente conocemos a Jesús y hemos estado con Jesús. Y no van a poder decir nada en contra de nosotros. Y como dijo Juanis, el comportamiento. Yo conozco a una amiga, no es de aquí, es de Jiménez. Y ella habla mucho de su santidad. Ella habla mucho de que es una persona, y es un ejemplo que estoy poniendo. Y es una realidad porque la conozco y platiqué con ella. Y habla mucho de una santidad. Y ella es santa, ella busca a Dios, ella lee la Biblia, ella es perfecta, ella nunca se equivoca. Nadie le puede darle un consejo porque ella nunca se equivoca. No le puedes hablar de la Biblia porque ella es una persona perfecta, que nunca se equivoca. Y yendo a su casa, yo le reconocí que no estaba con Jesús. ¿Por qué creen que le reconocí? Porque tiene a su mamá y la maltrata. La trata muy mal. Yo no pude reconocer en ella que estaba con Jesús por el maltrato que le daba a su mamá. ¿Usted reconocería que esa mujer estaba con Jesús? No. No, porque la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, y no seas grosero con tu papá, no seas grosero con tu mamá, no seas grosero con tus padres cuando ya son ancianos. Y no los trates de ignorantes si no fueron a la escuela. Porque cuando uno trata mal a su papá o a su mamá y los trata de ignorantes y es grosero con ellos, la palabra de Dios dice que nos va a dar un barazo. No podemos ser groseros con nuestros padres, aunque a veces nos desesperan. No podemos ser groseros con ellos. Entonces cuando ella me estaba alabándose, ella se estaba alabando y yo la veo, yo dije, esta no ha estado con Jesús. Nunca ha estado con Jesús. Porque si estuviera con Jesús, yo no diría nada. ¿En qué? Como acabamos de leer al final. Yo no diría nada en contra. Si ella estuviera con Jesús, yo no estuviera diciendo ahorita nada en contra de ella. Porque ella, al estar con Jesús, ella hubiera sido una buena hija. Y no lo era. Y aquí están estos grandes apóstoles. Y dice, y los sacerdotes, esos hombres tan peligrosos y tan, estaban ahí tan llenos de conocimiento, dice que se tuvieron que callar. Se tuvieron que callar. No podían decir nada en contra. Si Julián se porta bien y es educado y donde quiera la gente va a decir, ese muchacho sí está con Jesús. Pero si él es grosero, mal educado, lo primero que van a decir, ese no ha estado con Jesús. Y por eso, hermanos, el mundo está ahorita así. Por la cantidad de cristianos, entre comillas, que se dicen que son cristianos, pero jamás han estado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son un fraude. Pero los que estamos aquí, yo creo que sí hemos estado con el Señor Jesús.